Voy a recorrer uno de los lugares más embriagadores del mundo, lleno de espléndidos mares, playas fantásticas, comida increíble, miles de mitos, vistas impactantes y una impresionante historia. Llevo muchos años viniendo a Grecia para explorar su diversa y rica cultura, historia y paisaje. En este programa recorreremos el interior de Grecia y las islas del Egeo a lo largo de miles de años de historia y nos encontraremos con atractivos personajes, sociedades y lugares que dan forma a lo que Grecia es hoy. Un lugar para conversar, pensar, bailar, reír, llorar y en definitiva comprender que de lo que se trata es de sentirse vivo. Estoy deseando enseñaros mi Grecia. Soy el Dr. Michael Scott. Bienvenidos a Descubriendo Grecia. Descubriendo Grecia. Norte y centro de Grecia. Bienvenidos a Tesalónica, la segunda ciudad más grande de Grecia. En nuestro primer programa de Descubriendo Grecia, exploraremos esta ciudad llena de vida antes de dirigirnos a Filipos, la ciudad construida por el padre de Alejandro Magno, y más tarde Kavala, el primer lugar de Grecia al que llegó San Pablo. Después nos dirigiremos al sur, a Meteora, un lugar digno de ver y famoso, al menos para mí, tras su aparición en la película de James Bond, Solo para sus ojos, antes de terminar en el oráculo de Delfos, el corazón de la Grecia antigua. Así que comencemos en esta cosmopolita ciudad. Tesalónica es la segunda ciudad más grande de Grecia, su metrópoli del norte y sede de su universidad más importante. La ciudad se extiende desde la bahía como los asientos de un anfiteatro. Este lugar ha sido testigo de las idas y venidas de algunos de los personajes más poderosos de la antigüedad. Y también ha sufrido numerosas invasiones a lo largo de los siglos. Pero para mí, supongo que porque me gusta lo dulce, Tesalónica es también el hogar de los mejores dulces típicos de Grecia, los glikás. Si venís, probad la bugatsa, un delicioso pastel de crema. Y un consejo más, los estudiantes tienen mucho gusto a la hora de vestir y eligiendo gafas de sol, así que traed las mejores. La Plaza Aristóteles se encuentra en el corazón de Tesalónica, tanto física como filosóficamente. La ciudad renació de las cenizas del gran incendio de 1917 con la persecución del conocimiento como meta. La primera vez que llegué a la Plaza Aristóteles de Tesalónica, venía de Atenas en tren nocturno y me tropecé con esto. Llevaba la mochila, la ropa con la que había estado todo el día y unas gafas de sol que se me habían roto de camino a la estación. La verdad, me sentí totalmente fuera de lugar. Tesalónica tiene una gran población universitaria, ya que alberga la universidad más grande de Grecia, la Universidad Aristóteles. Esta plaza es mucho más que un lugar para tomar un buen café griego, el espresso Fredometrio. Es un lugar al que los griegos vienen para manifestarse, para hacer oír su voz. Como las antiguas ágoras griegas, los mercados de hace miles de años, para mí simboliza lo mejor de Grecia. En 1917, la ciudad fue arrasada por un incendio y esta plaza resurgió de sus cenizas en el nuevo plan urbanístico. Para mí, mezcla lo clásico con lo moderno. Esta plaza cumple el papel que las antiguas ágoras tenían para los antiguos griegos hace 2500 años. Aquí la vemos hoy, en el siglo XXI, desarrollando la misma función, lo antiguo y lo nuevo, unido. ¡Salud! El Imperio Otomano gobernó en su día esta ciudad. 10 torres defendían sus murallas.
Hoy, sin embargo, solo se conserva esta. La torre que está a mis espaldas se construyó allá por 1430. En su día, fue parte de las murallas de la fortaleza, murallas que protegían Tesalónica. Tiene una historia bastante complicada. Durante los siglos XVIII y XIX, se usó como prisión y en 1826 fue lugar de una masacre, cuando un sultán turco decapitó a todos los oficiales rebeldes del ejército. Como resultado, recibió el nombre de la Torre Sangrienta. Eso no suena muy bien en una guía turística, así que, en una gran maniobra de marketing, la pintaron de blanco y la llamaron la Torre Blanca. Ahora es el Museo de Cultura Bizantina de Tesalónica y un extraordinario símbolo de la compleja y difícil historia de esta parte de Grecia, por lo que ondea la bandera griega en la cima, creo que merecidamente. Antes de los otomanos, antes de las cruzadas, Constantinopla y el Imperio Bizantino, hubo un hijo de Grecia que dominó el mundo conocido. Uno de los mayores conquistadores de la historia. Detrás de mí, en el paseo marítimo de Tesalónica, se encuentra la estatua de uno de los hijos más famosos de Grecia, Megas Alexandros, Alejandro Magno. Se merece ese título, sin duda, ya que fue el primer trotamundos, el primer cosmopolita. Conquistó todos los territorios, desde Grecia hasta el río Indo, en la India, creando un imperio de innumerables culturas, lenguas, costumbres, mundos, personas y todo, antes de cumplir los 32 años. Nos hace pensar en lo que llevamos hecho en nuestra vida, ¿verdad? Pero fue a los 32 cuando murió. Algunos dicen que por fatiga, otros por envenenamiento, otros porque bebía demasiado y otros por culpa de unas fiebres. Lo que no cabe duda es que sus logros perduran hasta nuestros días. Alejandro Magno. Solo añadiría una cosa, y es que le debe gran parte de su éxito a su padre, Filipo II de Macedonia, porque fue Filipo quien hizo grande a Macedonia, el lugar de donde provenían. Fue Filipo quien preparó a su hijo el camino hacia la gloria. El rey Filipo fue asesinado, y Alejandro, cuyo tutor era nada menos que Aristóteles, heredó el trono de Macedonia con 20 años. La década siguiente estuvo plagada de interminables campañas militares, y a pesar de que sus ejércitos solían ser menores en número, siguió invicto. En solo 10 años creó uno de los mayores imperios de la antigüedad. Pero tras su muerte, el imperio derivó en guerras civiles y cayó en la ruina. Y así se mantuvo durante 200 años, hasta que un nuevo conquistador invadió Grecia y la hizo parte de su imperio, con Tesalónica como la capital de una nueva república romana. No podemos ir muy lejos sin tropezarnos con los romanos, a quienes les gustaba dejar su sello. Este es el resultado de la victoria del emperador Galerio en el 297 a.C. A los romanos les encantaba construir un arco triunfal por el que marchaban sus tropas cuando se alzaban victoriosas, y este es el arco de Galerio, decorado, por supuesto, con las omnipresentes escenas del victorioso emperador conduciendo su carruaje, luchando a caballo, matando enemigos y aplastándolos bajo su pie. Pero Galerio no se conformó con un arco. De hecho, este arco es parte de un complejo mayor. Construyó un palacio, un hipódromo donde tenían lugar carreras de caballos y su propio mausoleo. De hecho, el mausoleo tiene acceso directo al arco, y aunque hoy todavía sigue en pie, ahora es conocido como La Rotonda. Aunque la intención inicial fue ser su mausoleo, después se convirtió en iglesia cristiana y más tarde en mezquita islámica. Hoy presume de tener el único minarete de Tesalónica. Para mí, eso tiene más valor como monumento del pasado, presente y futuro de Grecia, mucho más que el arco que está a mi espalda. Los romanos derrotaron a Grecia en el campo de batalla, pero la cultura griega transformaría la vida romana. Esta alianza benefició a ambas partes,
Los griegos se encontraron con una estabilidad política impuesta, pero, a pesar de pagar tributo a Roma, les permitieron gobernar con una autonomía similar. Para Roma, Grecia se convirtió en puerto crucial y en centro de cultura. Con el tiempo, Roma extendió la ciudadanía a todos los súbditos de las provincias de su imperio. Y aunque algunas no eran igual que otras, este acto completó la integración de Grecia en Roma. Más adelante, el Imperio Romano se dividiría en dos, dando lugar al Imperio Bizantino y a uno de los más prósperos y ricos periodos artísticos de la historia de Grecia. Tesalónica siempre ha sido una ciudad cosmopolita y animada, no solo por su puerto, sino porque estaba situada en las antiguas superautopistas de la información y el comercio. En las afueras de la ciudad, de oeste a este, hacia Estambul, se situaba la vía Egnatia, construida por los romanos allá por el siglo II a.C., una ruta de transporte de mercancías, personas e ideas. Por allí llegó a Tesalónica el famoso orador romano Cicerón y San Pablo desde Oriente Medio. Tesalónica fue un crisol de culturas en la antigüedad. El antiguo foro se encuentra a un breve paseo de la Plaza Aristóteles y está rodeado de edificios modernos. El lado antiguo y moderno de la ciudad, cara a cara, en pleno corazón de la ciudad. Tesalónica como ciudad fue llamada así, según la leyenda, por una hermosa mujer, la hija de Filipo II de Macedonia. En el siglo III a.C., esa preciosa mujer había crecido. Tesalónica era ya la madre de Macedonia. En el siglo I, los romanos venían aquí en gran número, bienvenidos a su centro comercial, el foro. Tenía pórticos de 2 plantas, multitud de tiendas, un teatro para distraer e incluso una galería comercial subterránea que conduce hoy a un fantástico museo subterráneo. Si tenéis tiempo, no os perdáis el Museo Arqueológico de la ciudad para ver la crátera de Derveni, una creación de proporciones épicas, sinónimo de éxito de cualquier fiesta que se preciara. La mayor parte de estas ruinas data de cuando la ciudad ejercía como capital de la provincia romana de Macedonia. El teatro también servía para celebrar los Juegos de los Gladiadores. Tras Constantinopla, Tesalónica fue la segunda ciudad más importante del Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino. Se trataba de un animado centro de comercio, intercambio y cultura. Había 2 grandes baños. Uno podemos verlo aquí. El otro sigue enterrado bajo la ciudad moderna. El Museo Arqueológico alberga tesoros de la antigua Tesalónica y de sus alrededores. El oro de Macedonia. Y la fabulosa crátera de Derveni. Esta exquisita vasija muestra a Dionisos, a Ariadna, a varios sátiros y también a un soldado desconocido con una sola sandalia. La mayor parte de estos tesoros estuvo enterrada hasta principios del siglo XX. La Gran Guerra y el incendio de 1917 revelaron lo que permanecía oculto bajo la ciudad. Michael toma ahora un café con el comerciante local Alex Esviriadis. Alex, tú has nacido en Tesalónica y podrías haber vivido en cualquier parte. ¿Qué sensación tienes hoy de Grecia? Pues muy distinta. Han cambiado muchas cosas en los últimos años, sobre todo en los últimos 4 o 5 años con este nuevo trasfondo político y económico.
El ambiente que veo es de gente de mi edad volviendo del extranjero y haciendo cosas, abriendo negocios con una mentalidad empresarial extranjera. Para mí es muy positivo. Pero 2015 fue un desafío. Lo más frustrante es que no creo que fuera necesario. No hemos conseguido nada especial, sobre todo con ese referéndum tan innecesario. Tanto en el Reino Unido como en otros lugares, nos resultaba muy complicado saber lo que estaba pasando. ¿Cómo fue para vosotros en Grecia? Pues créeme, también fue muy confuso. Teníamos que votar sí o no. ¿Pero el qué? Algo que nunca se puso sobre la mesa. Me refiero a que teníamos que votar una propuesta que nos ofrecieron los líderes europeos. Pero la propuesta ya no estaba sobre la mesa. Así que, ¿qué sentido tenía votar? Eso... Sigue siendo la pregunta. Sí. En 2015, debido a la crisis de la deuda griega, se ofreció un rescate. Como respuesta se organizó un referéndum. Pero la pregunta no hacía referencia al rescate actual, sino a las reformas planteadas para hacer frente a la deuda. Debido a la confusión, más del 62% de la población votó no. Y respecto a las dificultades financieras de Grecia en los últimos años, ¿qué pasos tendrían que dar los griegos para avanzar? Tenemos que idear planes a largo plazo y ceñirnos a ellos, fijarnos en los resultados, mirar todo bajo distintos ángulos y, en definitiva, prepararnos mejor para un escenario a largo plazo. No podemos centrarnos en un enfoque limitado a ganancias a corto plazo. Hay que mirar hacia adelante, hacer acuerdos y contemplar todo pensando en el futuro. Y ahora no hacemos eso. Si tuvieras que nombrar 5 cosas que la gente debería experimentar al venir a Grecia, ¿cuáles serían? Recorrer las islas es imprescindible. Son lugares preciosos para visitar en verano. Podéis alquilar un barco y visitar las diferentes islas. Hay que mezclarse con la gente del lugar. Gente muy hospitalaria. Veréis cómo os invitan a bebida y comida para que probéis diferentes sabores como el queso feta, el aceite de oliva. Son cosas que me encantan de Grecia. Tenemos una historia impresionante. Si estáis cerca de Atenas, tenéis que visitar el Partenón y la Acrópolis. Son extraordinarios. La comida también es fantástica. Buscad sitios pequeños, regentados por personas normales, sitios no tan conocidos. Ahí os ofrecerán la mejor comida. No dudéis, entrad. Si veis mucha gente fuera, entrad, charlad un poco con el dueño y probad la comida. No os arrepentiréis. Lo último sería conocer a las personas. Me encanta hacerlo cuando visito nuevos lugares. Y creo que es la mejor forma de conocer Grecia y su pueblo, la mentalidad griega y nuestra postura como nación. Alex, muchas gracias. Ha sido estupendo. No hay de qué, de nada. ¿Llamas? Llamas. Sé que no pega con esto, pero... Es más con el vino, pero bueno. Sí, eso es. ¿Qué más da? Por muchas cosas que haya que ver durante el día, en realidad la ciudad cobra vida de noche, como aquí, en el popular distrito La Dádica. Históricamente, Tesalónica siempre ha sido una metrópoli acogedora. Ese es su atractivo, y el de los griegos como pueblo. Gracias a su pasión por la vida, es difícil no apreciarles. Invasores o turistas nos acababan conquistando. Nos aproximamos al final de nuestra estancia en Tesalónica. Para mí ha sido un extraordinario viaje, por lo que en su día fue el epicentro de un imperio que se extendía hasta la India y que vio marchar a grandes ejércitos. También hemos conocido de primera mano su compleja historia de conflictos y ocupaciones. Aún así,
Sigue habiendo gente a mi alrededor, gente joven y animada, universitarios griegos. Aquí es donde podemos sentir que se escribirá la siguiente página de la historia de Grecia. ¿Qué mejor lugar? ¿Y en qué mejor compañía que disfrutando de una buena comida antes de afrontar la siguiente etapa de nuestro viaje? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Qué bien, la comida. Le he traído la ensalada y ahora traeré unos aperitivos. Muchas gracias. De nada. Salud. Durante más de 2 siglos, Tesalónica ha sido el motor del norte de Grecia y Macedonia. Hoy es una vibrante ciudad moderna con una población de más de 1 millón de habitantes, que sigue siendo considerada la capital cultural de Grecia. Con la Universidad Aristóteles, la mayor de Grecia, se ha convertido, como fue en su día, en el centro intelectual del país. A continuación, nos adentraremos un poco más en el imperio que nació aquí, en el norte de Grecia. Partimos hacia Filipos. De camino a Filipos, descubrimos el León de Anfípolis. Descubierto por varios ejércitos a principios del siglo XX, fue restaurado a su estado original en los años 30. Filipos fue fundada por el rey Filipo II, el padre de Alejandro, para controlar las minas de oro de la zona. Con un impresionante teatro y foros propios construidos durante la ocupación romana, el asentamiento se convirtió rápidamente en otra parada crucial a lo largo de la famosa vía Egnatia. La gran arteria que conectaba el centro y el este del Mediterráneo, la vía Egnatia, recorría Filipos, donde estamos ahora, justo al lado del foro romano de la ciudad, donde se encontraba un increíblemente animado mercado con 2 pórticos, tiendas, puestos, gimnasios, escuelas y hasta una plataforma para los anuncios públicos. No sorprende que la gente que llegara a este rincón del mundo se adaptara rápidamente a Filipos. Uno de sus habitantes más famosos fue San Pablo, en el año 40, quien reunió su primer grupo de conversos cristianos aquí, tras pasar la noche en prisión. Fue durante la segunda misión de San Pablo a Filipos cuando se estableció la primera comunidad cristiana de Europa. Y fue aquí donde Pablo escribió lo que quizás fue el primer libro del Nuevo Testamento, la Epístola a los Filipenses, escrita cuando se encontraba bajo custodia. Aunque la fecha no queda clara, ya que Pablo fue hecho prisionero por los romanos en varias ocasiones. Fue aquí, al foro de Filipos, donde Pablo fue llevado ante los generales romanos para responder por sus crímenes de sedición. El legado de la misión de Pablo todavía puede hallarse entre las ruinas. Esta iglesia octogonal se construyó sobre el año 400, sobre las ruinas de una pequeña y más antigua, dedicada a San Pablo. Aquí se encuentran otras 3 basílicas cristianas, aunque mucho más modestas que las grandes catedrales de Roma. Las llaman simplemente Basílica A, B y C. Filipo II ocupó este lugar en el 356 a.C. e inmediatamente le puso su nombre, claro que sí. Construyó un asentamiento junto a los pantanos para crear tierras de cultivo e incluso construyó parte de este teatro en el que nos encontramos. Pero el apogeo de la ciudad tuvo lugar en la época romana, cuando la vía Egnatia, la autopista de la información, trajo mercancías, comercio, personas e ideas. En el año 42 a.C. fue sede de un conflicto que definiría el futuro del Mediterráneo.
Aquí, en el campo de batalla en Filipos, por una parte, Marco Antonio y el futuro emperador romano Augusto. Por la otra, los asesinos de Julio César, Bruto y Casio. La batalla decidiría el futuro del Imperio Romano. Marco Antonio y Augusto salieron victoriosos. Ellos fundaron esta ciudad con soldados veteranos y convirtieron el teatro en un espacio que albergó el espectáculo con el que disfrutaban los romanos: las peleas de gladiadores. El teatro tenía capacidad para miles de personas y era conocido por las peleas de los gladiadores hasta la muerte, indiscriminadas matanzas de prisioneros y cristianos o batallas con exóticos animales como leones y osos. Empezó siendo un lugar para sacrificios religiosos y funerales romanos. Pero con los años, el espectáculo se apropió de los rituales y se convirtió en poco más que un deporte sangriento para las masas. Se dice que a las afueras de la ciudad, San Pablo se encontró con varias mujeres, en su lugar de oración. Aquí, en estas aguas, bautizó a su primer converso a la fe en Europa, una mujer llamada Lidia. Este río se llama así en su honor, y este baptisterio fue erigido con el nombre de Santa Lidia. Toda ciudad próspera necesita un puerto, y Filipos encontró el suyo en un lugar llamado Neápolis, pero hoy se llama Kavala, que es a donde me dirijo ahora. Bienvenidos a Kavala. La gente lleva viviendo aquí desde el siglo VII a.C. y este lugar ha visto de todo. No solo a los macedonios llegando a Filipos para hacer de esto su puerto, sino a misioneros, turistas, comerciantes, invasores y conquistadores. Lo que vemos ante nosotros es una ciudad crisol de cada nación que ha pasado por Grecia a lo largo de los siglos. Vamos a explorar un poco más por allí, en el casco viejo donde está la Acrópolis con el castillo y el extraordinario acueducto justo al lado. Si queréis seguir los pasos de los antiguos, no hay mejor lugar que este, la Vía Egnatia, la ruta que hemos seguido desde Tesalónica a Filipos y hasta Kavala. Está justo ahí. Podemos recorrer un sendero que lleva ahí 2000 años. Parte de los 1120 kilómetros de la calzada original que recorría desde el mar Adriático en el oeste hasta atravesar Estambul en el este. Esta ruta fue construida como arteria principal, pero con el tiempo llegó desde Roma hasta Estambul. Lamentablemente, también fue usada en siglos posteriores por bizantinos, normandos y cruzados en su ruta hacia el este. A solo 15 kilómetros de las ruinas de Filipos, el todavía animado puerto de Kavala alberga varios de los lugares más espectaculares de Grecia. Conocida como Neápolis en la antigüedad, era la entrada al norte de Grecia y estaba fuertemente defendida por el castillo que todavía se vislumbra sobre la ciudad. He llegado de la Acrópolis de Kavala a la fortaleza construida entre el siglo X y XVI y que nos ofrece unas vistas fantásticas de la ciudad. Pero, en realidad, he venido a ver esto, el acueducto. Si digo acueducto pensaréis en los romanos, sí, pero este en realidad fue construido en el siglo XVI por Solimán el Magnífico, el sultán turco otomano. Se hizo a la imagen de un acueducto romano con 3 niveles de arcos y 280 metros de largo. Llevó agua desde el siglo XVI hasta 1911. Asegurando su suministro a la ciudad, especialmente para los baños turcos. Solimán el Magnífico fue el 10º sultán turco otomano y disfrutó del reinado más amplio de todos ellos. Fue en su época cuando el imperio turco otomano no solo alcanzó su máximo esplendor, sino que gozó de una era dorada de productividad, con construcciones como este extraordinario acueducto. Construido durante las épocas romana y bizantina, el castillo de Kavala contaba con una muralla defensiva que rodeaba la ciudad por completo. Fue destruida en 1391 con la invasión turca. Y lo que vemos hoy es en su mayoría una reconstrucción,
obra de los otomanos. Como el resto de Grecia, la historia de Kavala, en su día Neápolis, y también Cristópolis, es una historia de invasores y ocupaciones hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de todo, ha progresado, y hoy es una animada ciudad costera y uno de los destinos favoritos de los turistas. Esto es debido en parte a los miles de refugiados que se desplazaron a la zona tras la Guerra de Independencia griega, un fenómeno que nos recuerda a tiempos más modernos. Uno de los monumentos más extraordinarios de la ciudad es este Imaret, construido por Mehmet Ali, que nació aquí en Kavala, pero se convirtió en Pasha, gobernante de Egipto, a principios del siglo XIX. Él construyó esto como seminario y casa de armas para 300 softás, alumnos de teología islámica, para que estudiaran aquí en Kavala. Hoy es un hotel y tiene unas vistas estupendas del puerto. La conversión del Imaret en hotel tuvo lugar en 2001, con una gran inversión y cuidado para restaurar y mantener el valor histórico del lugar, pero a la vez otorgándole un toque moderno. Pero es el puerto de Kavala lo que da vida a la ciudad. Es el motivo por el que fue construido y por lo que hoy sigue en pie, cuando otros importantes destinos como Filipos fueron abandonados hace tiempo. El muelle ofrece hoy a la comunidad local un relajante punto de encuentro. Este lugar nos ofrece una vista fantástica del puerto, donde estaba situada la flota de los asesinos de Julio César en el periodo previo a la batalla de Filipos. Este es el puerto de Kavala. Fue este puerto a donde llegaban a Grecia la mayoría de visitantes de Oriente Medio. Venían aquí, se dirigían a Filipos, tomaban la vía Egnatia y marchaban hacia el oeste, rumbo a Roma. Y fue aquí a donde llegó por primera vez San Pablo, antes de dirigirse a Filipos para convertir a la primera comunidad cristiana europea. Esta bulliciosa comunidad de Kavala enmascara un pasado complicado. La ciudad estuvo bajo el yugo romano, pero desde el siglo VI fue constantemente saqueada y ocupada por los que llegaban del mar, los normandos, mientras se dirigían al este hacia Constantinopla, la Estambul actual. Saquearon la ciudad como parte de las cruzadas a finales del siglo XII y principios del siglo XIII, destruyéndola. La ciudad fue reconstruida, pero fue otra invasión y otros invasores, los turco-otomanos, quienes controlaron la ciudad desde el siglo XIV hasta 1912, cuando Kavala pudo por fin volver a formar parte de Grecia. Pues eso es todo sobre Kavala. A continuación, nos dirigimos al centro de Grecia para explorar una zona cuyo paisaje es tan impresionante como la tenacidad de sus habitantes. Vamos a conocer Meteora. Viajamos a lo largo de la vía Egnatia hacia el sur, hasta el corazón de Grecia. Por el camino nos topamos con la ciudad de Beria, donde San Pablo, a pesar de su breve visita, obtuvo su mayor éxito en Grecia, convirtiendo a muchos y a la población judía. En su honor se construyó un impresionante santuario y una estatua sobre las ruinas de la antigua sinagoga donde predicaba. Siguiendo hacia el sur, el paisaje está salpicado de ruinas como esta de Pidna, una ciudad como muchas otras, asediada una y otra vez por ejércitos invasores. En el siglo XIII, el templo fue convertido en fortaleza por los cruzados, hasta que abandonaron la ciudad en el siglo XIV. Cuando San Pablo hizo el mismo viaje hacia el sur, fue desde el cercano puerto de Pidna, desde donde siguió solo su peligroso viaje hasta Atenas, con los romanos pisándole los talones. Al cruzar los Balcanes, la frontera entre la antigua Macedonia y Tesalia, pasamos la montaña más alta de Grecia y hogar de los dioses, el Monte Olimpo.
El monte Olimpo pudo haber sido la morada de dioses paganos, pero para los cristianos de Grecia, Meteora era el lugar elegido por Dios para vivir. Y con estas espectaculares vistas, no podemos reprochárselo. No hay otro lugar como este en el planeta. Meteora significa en medio del cielo, donde sentimos como si los dedos de la naturaleza quisieran aproximarse a los cielos. Tengo que admitir que la primera vez que vi este lugar fue en la tele, en la película de James Bond, Solo para sus ojos, cuando Bond trata de escalar esas superficies rocosas, mientras uno de los malos intenta cortar la cuerda. Por supuesto lo consigue, y por suerte, hoy hay formas mucho más fáciles de subir a los monasterios en lo alto de estos riscos. Esta mañana al despertarme he visto por qué Meteora se ganó el nombre de En medio del cielo. Parece como si los cielos se hubieran posado esta mañana sobre Meteora, envolviendo las cimas con su niebla. Pero seguro que esta situación cambia a lo largo del día. Eso nos dará la oportunidad de reflexionar sobre lo impresionante de su paisaje. Hay una frase famosa que me encanta del doctor Henry Holland, que estuvo aquí en el siglo XIX y describió Meteora como: cimas de roca se levantan de la superficie plana del valle, un grupo de masas aisladas, crestas y pilares de piedra de gran altura, y en su mayoría tan perpendicular en su ascenso, que cada una de esas numerosas formaciones parecen, a ojos del hombre, un enorme muro, hecho por obra del hombre, más que por la variada e irregular obra de la naturaleza, imponente y sobrecogedora por igual. Desde luego, es una vista sobrecogedora, y eso suscita la pregunta: ¿por qué la gente viene aquí? Para entender esto tenemos que entender Grecia en el siglo XIV. Ese siglo fue una época difícil para el país. Con la caída de Constantinopla, Estambul, el corazón del Imperio Bizantino, del cual formaba parte Grecia, Grecia fue dejada a merced de quien quisiera apoderarse de ella. Y ante esa situación de peligro, dificultades e inestabilidad, la gente buscó un santuario, un refugio. Por eso venían a Meteora. Comenzó con ermitaños, gente que quería alejarse del mundo y que escalaba estas rocas para vivir en cuevas, en grietas naturales o donde fuera. Con el tiempo, esos ermitaños se unieron y decidieron construir viviendas permanentes en el santuario, en la seguridad que les daba la cima. Monasterios donde poder desaparecer del mundo, desaparecer de ese mundo inestable, difícil y peligroso, y pasar sus días en modo contemplativo y en comunión con Dios. Durante los siglos XIV al XVI, ese fue el papel de Meteora, el lugar al que llegaba la gente y donde Grecia cayó en manos de los turco-otomanos, se convirtió en su refugio por excelencia. ¿Cómo llegaban a una de esas extraordinarias casas monasterios del cielo? Era muy peligroso y difícil. Escaleras de cuerda de cientos de metros de longitud que había que subir y que podían desplegarse en caso de emergencia para protegerse de lo que sucediera abajo. O también podían subir a una red de la que tiraban con una cuerda que solo se reemplazaba cuando se rompía. Subir a uno de estos monasterios era un auténtico salto de fe. Hasta los años 20 no se talló una escalera en condiciones en la roca para permitir el acceso permanente a los monasterios. En su apogeo, en el siglo XVI, había 13 monasterios situados en cimas distintas
que atendían a las diversas comunidades. Desde el siglo XVIII hasta hoy, ese número ha disminuido hasta 6, 2 para monjas y 4 para monjes. Pero son testimonio, no solo de ese periodo de extremas dificultades y peligros de la historia de Grecia, sino también de la extraordinaria tenacidad del hombre. Bienvenidos a Delfos, centro del mundo antiguo. Hoy el lugar se divide en 3 partes. El santuario de Atenea, que es donde estoy. A lo lejos, detrás de mí, el santuario de Apolo, donde tenían lugar las consultas al oráculo. Y a mi derecha, el museo, plagado de extraordinarias obras de arte de miles de años de antigüedad. La cuadriga. Todo lo que queda de una obra que conmemoraba la victoria de una carrera de cuadrigas. Aún así se mantiene como una de las reliquias más completas del mundo antiguo. Según la mitología, la ubicación de Delfos fue elegida por Zeus tras determinar que era el centro absoluto de la Tierra. El templo principal estaba dedicado al hijo de Zeus, Apolo, el dios de la luz y el sol. El lugar estaba rodeado de varias salas que albergaban el botín de las batallas, como ofrendas a Apolo y al oráculo. El santuario de Atenea contiene el misterioso Zolos, una construcción circular del siglo IV a.C. Misterioso porque nadie sabe su propósito, aunque está claro que albergó una importante estatua. A pesar de su antigüedad, es quizás la ruina más espectacular que podemos encontrar en Delfos. Estamos a 600 metros sobre el nivel del mar, en el monte Parnaso, un lugar aislado y remoto. Aún así, durante 1 millar de años, gente de todo el mundo mediterráneo navegaba, caminaba o montaba en sus mulos, carros y carromatos para llegar aquí y consultar al dios Apolo a través de la sacerdotisa Pitia, ofrecer tesoros de oro, plata, bronce, marfil o mármol al dios, o para competir en los Juegos Atléticos que se celebraban aquí y que estaban considerados tan importantes como los Olímpicos. Y no hablamos solo de griegos, hablamos de gente de todo el Mediterráneo, de Egipto, del Oriente Medio actual, del norte de África, de Italia. Incluso los romanos querían consultar al oráculo. Esta discreta fuente tiene una extraordinaria historia. Aquí en el camino a Delfos, el agua lleva fluyendo más de 2.500 años. Es la fuente de Castalia, y era aquí, a donde la sacerdotisa Pitia, el oráculo de Apolo, venía a beber y a bañarse cada vez que era consultada. No pasaba muy a menudo, solo una vez al mes durante 9 meses al año. Así que la gente hacía cola para tener su oportunidad. Venían de todas partes y esperaban su turno para preguntar a la sacerdotisa y al dios. Nosotros podemos beber también de la fuente de Castalia. ¡Ah! Está buena esta agua. Puede que todos podamos ver un poco el futuro si bebemos de aquí. ¿Qué tiene que ver este lugar que vivió su auge hace 2.500 años con nosotros en el siglo XXI? Para mí, 3 cosas.
La primera, los mensajes filosóficos y morales que transmitía este lugar en la antigüedad siguen siendo válidos hoy. En la entrada al templo, a donde la gente venía a consultar al oráculo, estaban escritas dos frases. La primera, Noti Seaton, conócete a ti mismo. Y la segunda, Mede Nagan, nada en exceso. Palabras que resuenan hasta hoy. La segunda es esta. En Delfos hay un registro histórico de cada momento que había tenido lugar, no solo durante el apogeo del mundo griego, sino también del Imperio Romano. Como resultado, Delfos albergó extraordinarios libros de historia que nos contaban los relatos y altibajos de un extraordinario capítulo de la historia de la humanidad. Tanto que, cuando el emperador Constantino dispuso la nueva capital romana en Constantinopla, la Estambul actual, decidió llevarse lo mejor del Imperio Romano para instalarlo en su nueva capital. Y de Grecia, eligió uno de los monumentos de Delfos. Y la tercera es que muchos debaten que cuando la gente venía a Delfos, lo hacían juntos. Los griegos siempre estaban a la gresca con todo el mundo antiguo, pero en Delfos tenían un lugar común. Y por eso hoy, instituciones como la Unión Europea han invertido dinero, tiempo y esfuerzos para situar a Delfos como ejemplo de cómo podemos mejorar en el siglo XXI. Todavía estamos divididos como pueblo y podemos estar más unidos. Quizá Delfos sea un símbolo de esperanza para el futuro. Michael se encuentra con uno de los habitantes, Yannis Kapsimalis, que trabaja en el museo y el yacimiento de Delfos. A Yannis le encanta escalar montañas en su tiempo libre. Yannis, tú eres de Delfos. Dime qué significa este lugar para ti. Significa algo muy importante. Creo que soy el tipo con más suerte del mundo por vivir aquí y por haber nacido aquí. ¿Qué crees que es lo mejor? Lo mejor es la energía que transmite este lugar. La energía que puedes extraer de aquí es muy importante. Llevo años visitando Delfos y coincido contigo. Hay algo en el ambiente. No se puede explicar. Intento buscar las palabras, pero perderían su significado. Este sitio no se parece a ningún otro de la Tierra. Exacto. Otra de las cosas que aparece últimamente en los periódicos es el gran número de inmigrantes que llegan hasta Grecia. ¿Cómo ves este problema y qué se puede hacer? Ese es el significado de Delfos. Todos somos iguales y tenemos que unirnos. No hay culturas distintas, todos somos personas y somos iguales. Aquí en este lugar nos decían que todos éramos iguales y estábamos Todos. unidos. Unidos. Sí, todos deberían unirse. Creo que es un mensaje fantástico. Exacto. Para el mundo actual. Claro, y aquí podemos conseguirlo. Yannis, gracias por mostrarnos este increíble lugar y dejar que disfrutemos de Ha estas sido un placer. fantásticas vistas. Durante miles de años, este lugar ha tenido un gran papel en la toma de decisiones cruciales, actos importantes, sucesos históricos cruciales que forjaron el mundo antiguo. Y no cabe duda de que su historia solo se relajó cuando el paganismo dio lugar al cristianismo. La última consulta del oráculo de Delfos la realizó el último emperador pagano, Juliano, a mediados del siglo IV. Viví en Delfos durante un tiempo y recuerdo quedar cautivado por estas vistas cada noche. Hay algo aquí, como una mezcla entre estar en el centro del mundo antiguo y estar encima de él. Un lugar de paz, calma y tranquilidad que nos da una oportunidad real para reflexionar sobre quiénes somos, quiénes queremos ser y hacia dónde vamos. En palabras de Aristóteles, el tiempo deteriora las cosas. Todo envejece y cae olvidado por su poder.
Espero que hayáis disfrutado de nuestro viaje por el norte y centro de Grecia. Venir a Delfos siempre me hace pensar en lo que Grecia tiene de especial. Por una parte, nos encontramos en el centro del mundo antiguo y al mismo tiempo estamos muy lejos de ese mundo en el que todas las preocupaciones parecen diluirse. Grecia es un lugar lleno de historia y a la vez parece inmune al tiempo. Un lugar para reflexionar y un lugar para mirar hacia el futuro. Os espero en el próximo episodio, en el que visitaremos el Peloponeso y el sur del interior de Grecia. Después, iremos a Atenas para conocer los tesoros de la Acrópolis y, por supuesto, el Partenón. Espero que queráis acompañarme.